y a las que nos visitan por primera vez van a encontrarse con un nuevo tema. Y pasamos por unos temas hermosísimos que nos fortalecen, nos animan, nos maduran, nos ayudan a crecer como hijas de Dios. Pero como tal, debemos dar ¿qué? Frutos. Debemos ser luz a otras damas, a otras mujeres, a nuestras familias. Y doy gracias a Dios por sus vidas, porque bueno, empezamos una semana de receso, que muchas familias, algunas de la iglesia han salido, pero gracias por ustedes que están aquí atendiendo al llamado del Señor. Así que antes de comenzar, quiero abrir este nuevo tema y antes de orar y todo, quiero comenzar este nuevo tema con un video. Es Paolita, solamente vamos a poner 5 minutos, son 10, pero no vamos a verlo todo para que ustedes mismas saquen sus propias conclusiones. ¿Qué es el tema que nosotros y qué es el tema que vamos a comenzar durante cuántos meses? No lo sabemos. La palabra de Dios es ¿qué? Fuente inagotable y asimismo, mejor dicho, podemos durar lo que el Señor quiera que duremos. Así que vamos ustedes vean solamente este video, me van a decir de qué se trata este nuevo tema. Un lugar oscuro, maloliente y sin esperanza para los que estaban allí. No te quedaría más remedio que intentar sobrevivir solo para ser vendido al final como un animal. Hola, viajeros de la historia. Hoy conoceremos la triste y miserable vida de los cautivos dentro de los barcos de esclavos. ¿Quieres sumergirte en esta historia con nosotros? Así que deja tu super like, suscríbete al canal y, sin más preámbulos, vayamos al video. Los africanos eran incautados o comprados. La esclavitud formaba parte de la sociedad africana mucho antes de la llegada de los traficantes de esclavos europeos, pero el tipo de esclavitud que se practicaba en la tradición africana era muy diferente. Los cautivos eran objeto de comercio dentro del continente como signo de riqueza. Podían ser deudores, prisioneros de guerra o presos políticos, pero los esclavos no eran bienes muebles. Con la afluencia de mercaderes islámicos, los esclavos de África fueron transportados al Mediterráneo y posteriormente a América por mercaderes europeos. Cuando los europeos llegaron a África, primero intentaron invadir la zona por su cuenta. Esto no tuvo éxito, por lo que los europeos comenzaron a comprar esclavos a los comerciantes de lugares como el Reino del Congo. Pronto los comerciantes africanos empezaron a hacer incursiones en las zonas cercanas para conseguir más personas que vender a los europeos. Los cautivos eran encadenados y llevados a los barcos. Los cautivos de toda África se reunían en las ciudades portuarias para ser transportados a través del Océano Atlántico. Mientras se desplazaban de un lugar a otro en su viaje hacia la costa, los esclavos eran encadenados en trenes de esclavos. Las personas procedían de diferentes entornos, hablaban diferentes idiomas. Puede que nunca hubieran visto el océano antes y casi seguro que nunca habían estado en un barco como los que estaban a punto de embarcar. Eran encadenados bajo cubierta. Una vez en la ciudad portuaria, los esclavos. Todas las personas como tú o yo tenemos el potencial para ser creadores de contenido sin importar a lo que nos dediquemos. Eran conducidos a los barcos y colocados bajo cubierta. El antiguo esclavo Olaudah Equiano escribió sobre sus experiencias tras ser liberado. Participó activamente en el movimiento abolicionista en Inglaterra en el siglo XVIII y escribió la confusión y el shock que sintió. No estaba seguro de si los hombres blancos lo matarían o se lo comerían. Una vez a bordo vio una multitud de hombres negros de todo tipo encadenados, cada uno con sus semblantes expresando tristeza, y se llenó tanto de miedo que se desmayó. Las cadenas que llevaban los esclavos africanos les irritaban y rozaban la piel, haciendo que el movimiento fuera doloroso.
Con una alta tasa de mortalidad durante su viaje en el mar, muchos cautivos podían encontrarse encadenados a los cadáveres de otros cautivos. Los barcos estaban abarrotados. Los barcos de esclavos estaban diseñados para transportar a cientos de personas, pero solían estar superpoblados en aras del beneficio. Cuantos más esclavos hubiera en un barco, más dinero se ganaría. Los cautivos iban tan apretados en el barco que no tenían más que unos pocos metros para moverse, sentarse o dormir. Las condiciones eran tan duras que los esclavos no podían encontrar un balde para defecar u orinar, lo que les obligaba a permanecer en sus propios desechos. El barco Brooks, que más tarde sería una pieza clave en la argumentación contra la trata de esclavos, describía cómo había que colocar a los esclavos bajo cubierta y transportarlos en los barcos negreros. Antes de la aprobación de la Ley de Regulación de 1788, los barcos de Brooks transportaban más de 700 esclavos. Tras la aprobación de la ley, la normativa restringía el número de cautivos a bordo a unos 450. Debajo de la cubierta, un horrible hedor prevalecía. Olaudah Equiano describió lo que le esperaba cuando bajó a la cubierta. Pronto me pusieron bajo cubierta y allí recibí en mis fosas nasales un saludo que nunca había experimentado en mi vida. De modo que, con el asco del hedor y el llanto juntos, me puse tan enfermo y demacrado que no pude comer. Ahora deseaba que el último amigo, la muerte, me aliviara. A veces se llevaba a los esclavos a la cubierta y se les bañaba, si el tiempo lo permitía. Pero el lavado periódico no era rival para las brutales condiciones. Los que desobedecían eran castigados. El castigo para los cautivos que no escuchaban a la tripulación intentaban escapar. Esto es real, esto fue real, ¿sí? Son documentales reales de la esclavitud. Duro, ¿no? Muy triste, muy dramático. No es una película de ficción o fue algo realmente muy duro, muy cruel. Así que, ¿cómo creen que se llama el tema? Esclavitud. Esclavitud. ¿Cuál es el antónimo de esclavitud? Libertad. Entonces, vamos a orar y vamos a comenzar este nuevo tema, que el tema que vamos a ver se llama la libertad en Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, damos infinitamente gracias por este día que nos das, por tu amor, por la misericordia, el perdón tuyo, Señor. Gracias por las damas que están aquí presentes, por sus vidas, por cada una de ellas, Señor. Que tú, Señor, alivies, Señor, sus cargas, les ayudes, les animes, les fortalezca, Señor. Y ahora que vamos a comenzar este nuevo tema, que sea el Espíritu Santo que nos enseñe en esta mañana, nos redarguya, nos ayude a entender realmente cuál es la libertad contigo, Padre Celestial. Y Señor, doy inmensamente gracias porque nos da la oportunidad de siempre abrir este libro sagrado. ¿Cuántos lugares, cuántos países están aún con la restricción total de abrir tu palabra, Señor? Pero tenemos la libertad de poderlo hacer en este lugar, Señor, de poder abrir tu palabra, de conocerla, de entenderla, Señor. Padre mío, dejamos este tiempo en tus manos para que seas tú el que nos enseñes, redargullas y dejes sellado nuestro corazón por medio del Espíritu Santo esta enseñanza. Pidiéndolo en tu nombre, en nombre de Cristo Jesús y con el poder del Espíritu Santo hemos orado. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar entonces. Y habíamos visto anteriormente varios temas y uno de ellos era la mente de Cristo. ¿Se acuerdan ustedes que duramos, creo que unos 2 años, ¿cierto, mi Jariet? La mente de Cristo. Y ahora una vida centrada en el Evangelio, que fue el tema que acabamos de ver. Y ahora nos vamos a centrar en la libertad en Cristo. ¿Por qué les puse este video tan duro, dramático, real y verdadero? La esclavitud. Porque aún nosotras seguimos esclavas. Seguimos esclavas. Necesito que alguien Katia.
quiero recrear un poco y más a decir. Te vas a quedar así. Yo te digo en qué momento. A ver, ¿qué pasa? Quiero recrear un poco la realidad que a veces nosotras estamos así como Katia, encadenadas, ¿sí? Encadenadas. Vamos a leer Romanos 6. Vamos al libro de Romanos 6. Y dice así. Romanos 6, del 1 al 14. Vamos a leer del 1 al 14. ¿Qué pues? Diremos. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos ¿qué? Sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más. ¿A qué? Al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, más que cuando vive para Dios, vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivimos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios a Dios, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Pero mis amadas, nosotros seguimos aún, como está Katia, encadenadas. ¿Encadenadas a qué? Encadenadas al pecado, encadenadas aún a lo que el mundo realmente nos muestra. Y vemos aquí que este libro de Romanos fue escrito ¿por quién? Por Pablo, ¿cierto? Fue escrito por Pablo y fue escrito en su tercera visita a ese lugar. Y el tema realmente central de este libro de Romanos es el Evangelio de Dios. ¿Y cómo se revela? Todo esto se revela ¿por qué? Por fe, por fe. Entonces, a veces no entendemos que estamos cautivas hasta que sentimos la libertad con Cristo. Y a veces no nos hemos dado cuenta. Ahí sigue. ¿Estás cómoda? ¿Estás incómoda? Fastidioso, ¿cierto? Si pudieras hacer así, ¿qué va a pasar? No puedes. Es incómodo, ¿cierto? Pero a veces estamos así y nosotros no entendemos que estamos encadenadas al mundo, encadenadas al pecado y encadenadas a nuestro viejo hombre.
¿En qué estamos encadenadas? Díganme ustedes, ¿en qué podemos estar encadenadas? ¿En qué, Elisita? Esclavas, exactamente. De pronto la ira, ¿cierto? La ira, el enojo, bueno, la ira, el enojo, la envidia, el orgullo, el rencor, el chisme, los celos, y podemos seguir haciendo una lista de todo lo que aún nos tiene aún encadenadas. Pero somos creyentes, somos cristianas, pero aún estamos encadenadas. Y cómo nosotros, y yo quiero leerles unas preguntas muy lindas, dice, ¿cómo podrías haber sabido que estaba perdida si tú no me hubieras buscado y encontrado? A veces no sabíamos que estábamos perdidas hasta que Cristo nos encontró. ¿Cómo podría haber sabido que estaba ciega si tú no me hubieras hecho ver? Y a veces creemos, veo, pero estamos ciegas porque el pecado, el enemigo nos enceguece. ¿Cómo podría haber sabido que sangraba si no me hubieras vendado con tu amor? ¿Y cómo podría haber gemido por esclavitud hasta que tú me libraras? Y a veces aún, mis amadas, cuando Cristo murió en esa cruz y aún resucitó al tercer día, y aún vamos a recordar ahora esta fecha que viene, que muchos hoy, como decía el pastor, lo están viendo como algo ritualismo, que le echen agüita a la rama para que el resto del año me vaya bien y tenga buena suerte y me pongo la ramito en la sala, y no van más allá, aún están esclavizados, como ese video que vimos, esclavizados en lo más terrible, en su oliendo, en su, decía ahí algo que ellos vivían en sus propios excrementos, ¿no? El mundo vive en su propio excremento del pecado. Y a veces, perdóname la expresión, a veces también nosotras. Y no nos damos cuenta porque no nos queremos liberar. Ahora, a veces no nos damos cuenta es que estamos cautivos hasta que Dios nos libere. Y aún no estamos, a veces no reconozco que estoy encadenada como Katia en este momento. Quiero que ustedes, cada una de ustedes se imaginen en este momento que cada uno de ustedes tiene una cadena como la que tiene Katia. Levanta los bracitos, mi Katia. Y para ustedes, ¿qué está representando esa cadena? ¿Qué te está atando? Ataduras. Piénselo, diga, en este momento, para mí, ¿qué me está atando? ¿Qué le está atando? Déjalo para su mente. ¿Qué te está atando que tú digas, me sigue atando, que no me deja liberarme? Piénselo en esta mañana. Vamos a Gálatas 5.1. Vamos a Gálatas 5.1. Y dice así. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál fue el último versículo que memorizamos? A ver, dígame algo. El último versículo que memorizamos. Sí, digamos, o bueno, el último y hace cuánto. Confía en Jehová y haz el bien y no te apoyes en tu propia prudencia. Lo tuve que hacer porque uno a veces se apropia de su propia prudencia y no está las cosas de los demás, porque se vuelve un yo. Listo, mi Jari, ¿cuándo te lo aprendiste? ¿Cuándo aprendiste este versículo? Hace como, muchísimo. Exacto. A eso voy. ¿Cuál es la tarea, mis amadas? Tenemos que empezar a tener la libertad con Cristo, y la única manera de que yo pueda quitarle esa cadena a Katia es ¿con qué? La palabra. Ven, Katia, pobrecita, está ahí tomando eso. Mire, la palabra de Dios es la llave para que tú te puedas quitar estas cadenas. Ya, ¿mejor? Mejor.
Y la palabra de Dios es esa llave que puedes quitar tú esa cadena que aún nos siga atando. ¿Hace cuánto memorizamos? ¿Cuál fue el último versículo que memorizamos? Alex, pero como yo la leo, sí, pero el día que se te quede en tu casa, ¿qué vas a hacer? El día que no la tengas en tu bolso, ¿qué vas a hacer? Vas a seguir atada. Y la única forma de desatar y quitar esas cadenas es la palabra de Dios. Por eso yo les invito a que nos empecemos a memorizar. Y nuestro primer versículo que vamos a empezar a memorizar en la clase es Gálatas 5:1. Volvamos a repetir. ¿Qué dice? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Alex, para mí es difícil memorizar. El que le falta sabiduría, pídala que Dios la dará. ¿Hasta qué? Sobreabunde. ¿Qué es lo que tú más miras en tu casa? ¿Qué es lo que más uno entra y mira? O uno se mira, uno siempre se mira en el baño, en el espejo. Póngalo en el espejo. ¿Qué es lo que más abro en mi casa? Póngalo en la nevera. ¿Sí? Ahí lo van a entrar. Póngalo en la nevera, póngalo en el espejo del baño. Y donde tú estés, póngalo en la habitación, póngalo en la habitación. Y vamos a empezar a memorizar, a memorizar, a memorizar, porque la única forma de quitar esa esclavitud es la palabra de Dios. Es la llave. Acuérdese, es la llave. Y llévese la imagen de la cadena y diga, ¿qué me está esclavizando a mí? ¿Qué es lo que me sigue esclavizando? Y la única forma de quitar esa cadena que Katia tenía era que esa llave es la palabra de Dios. Muy bien. Mis amadas, Cristo renunció a todo, absolutamente a todo, para darnos libertad a ti y a mí. Pero aún seguimos nosotros, ¿qué? Atadas, esclavas, encadenadas, aún seguimos. La cruz fue el pago para que usted y yo fuéramos libres. Y a cambio de esa libertad, ¿Cristo qué? Pagó el precio. ¿Y fue un precio fácil? Y en esta semana empezamos Semana Santa y van a empezar las películas tristes, donde Cristo lo azotaron, donde vamos a ver lágrimas, ay, pobrecito y pobrecito, cuando realmente no vivimos la libertad en Cristo. Y creemos que Cristo, murió, pero se nos olvida que Él resucitó y tenemos la libertad en Él. Y podemos vivir una libertad con Cristo. Vamos a ver a Mateo 11, 28, 38. Vámonos todas a Mateo 11, 28 y 30. Mateo 11, 28 y 30. Versículos Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí. Eso. Que yo os haré descansar. 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Versículo 30. ¿Por qué? Amén. ¿Y por qué dice? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yugo. ¿Qué es el yugo? El yugo. Acá en donde bíblicamente uno dice, sí, yugo, algo que pesa, que algo que es fuerte, que es difícil, que es complicado. Pero acá veamos el contexto de este versículo. Y estos versículos hablan sobre la primera bienaventuranza, ¿sí? Que es una invitación a los que quieren entender, los que quieren oír, quieren saber y quieren saber realmente cómo quitar esas cadenas de esclavitud. Y acá nos muestra la grandeza de la gracia de Dios en estos versículos. Pero cuando dice, lleva a mí el yugo, ¿qué es el yugo? El yugo es un instrumento. ¿Ustedes se acuerdan de la esposa
del pastor del Tunal, Adrianita Borges, que ella nos dio una clase muy linda acerca del yugo. El yugo es un instrumento para unir a los dos bueyes, o dos mulas, si se acuerdan. Y ellos están junticos, ¿sí? Y es una pieza alargada como con dos arcos que van en su cuellito, ¿cierto? O en la cabeza o el cuellito. Y los dos tiran. Pero acuérdese que cuando dice el Señor dice, tener mi yugo, es porque el Señor, esos bueyes, nunca van a colocar dos bueyes pequeños, sino siempre colocan uno experimentado, con mucha fuerza, con mucha experiencia, y otro más pequeñito para que se prepare el trabajo de arar la tierra. Y en este versículo nos enseña de que cuando el Señor dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, significa que los dos vamos a andar pegaditos del Señor y que el Señor va a jalar tu carga, porque Él va a hacerlo por ti, porque Él puede hacerlo por ti y va a ser tu carga ligera. Pero a pesar de que el Señor dice esto en su palabra, decimos, Señor, deja que yo puedo seguir arando sola y yo puedo seguir llevando mi yugo sola, cuando el Señor dice, deja que yo te ayude. Y el Señor también se pone ese yugo sobre él y dice, tranquila, tranquila, que yo jalo por ti. Y uno vería que esos dos, el buey chiquito y el buey grande, dice, ay, pobrecito, el buey chiquito, ¿cómo le toca jalarte duro? ¿Cómo está sufriendo? ¿Quién está haciendo la fuerza mayor? ¿Quién es? El buey experimentado, el grande, el fuerte. Y el pequeño simplemente va como compañía y va aprendiendo y va experimentándose también en el arado de la tierra. Pero, ¿cómo? Siguiendo las instrucciones. Y aquí el Señor dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y en el 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Entienden el contexto? Que el Señor es el experimentado, que el Señor es el que va a llevar la carga sobre cada de usted sobre él. Mis amadas, solas nosotros no podemos. Yo muchas veces les he dicho que la consulta de psiquiatría, la consulta de psicología es la más apetecida y la que más hay en este momento. Yo nunca me imaginé que un piso de 3 pisos de psicología y psiquiatría cuando llevé a mi suegra, y yo imaginaba que eran solo los ancianitos por Alzheimer o demencia senil. Yo me imaginé que estaba lleno de ancianitos. Yo dije, uy, qué cantidad de abuelitos. De cuando yo vi el edificio y me encuentro que solamente habían 2 abuelitos con mi suegra y el resto jóvenes, niños, porque están con la cadena de esclavitud, porque están en la esclavitud que vimos en el video, porque están muriendo en sus propios excrementos del pecado. La contaminación de la... Exactamente. Ahora, Él no nos libertó para que tú y yo siguiéramos cautivas, y aún seguimos cautivas. Eso no fue el propósito del Señor, de pagar un precio tan duro, un precio tan difícil, haberlo dejado todo por ti, por mí, y sigamos esclavas. ¿Vieron la cara de los esclavos? ¿Cómo en los dibujos, cómo lo vieron? ¿Cómo se veía? Desnutridos, enfermos física y espiritualmente. Mis amadas, de pronto el mundo nos sigue viendo esclavas y no nos ven con la libertad de Cristo, y aún nos ven cautivas, y no aún no reflejamos la libertad de Cristo en nuestras vidas, sino nos vemos cautivas. Y a veces decimos, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente no cree? ¿Qué pasa? Porque esta iglesia no se llena completamente. ¿Por qué? Porque aquí cuando hablamos de la esclavitud del pecado, pues es como que, ay, aquí a mí me gusta como más el show, más rapidito, más el show, movemos más el esqueleto que el espíritu. Sí, a veces pasa. El evangelio social. Sí, el evangelio social.
estábamos escuchando música esta mañana cristiana y ¡pum! Salió un himno de, ¿cómo se llama eso? De que rapean, eso se llama, que hablan rápido, rápido, rápido. Y yo, ¿qué es esto? Entonces Mauricio, espera, dejémoslo, escuchémoslo. Y lo escuchamos. Y entre la música, sí, decía algo sobre que Cristo resucitaba, que ya los huesos del Buda estaban ahí, los huesos de no sé quién están ahí, pero la tumba vacía de Cristo y todo esto, ¿sí? Si uno mira, sí, lo que dijo fue muy cierto, pero ¿qué es lo que atrae? La música, pero el ritmo es lo que atrae. Y a veces a la gente no le interesa lo que dijo el Señor, sino lo que la música. Y esas son ataduras. ¿Cómo podemos vivir una vida de libertad y gloriosa en Cristo? Debemos, mis amadas, mantenernos ¿qué? Alerta para no volver a la cautividad que estábamos antes. Cada una de las que estamos acá tenemos que tener la libertad en Cristo. Cada una debemos reflejar la libertad de Cristo en nuestras vidas. Cada una debemos coger esa llavecita de la palabra de Dios que quita mis cadenas. El ratico que Katia tuvo las cadenas, ella se estaba tomando su aromática de forma incómoda, te pesaba, era incómodo, ¿cierto? Y a veces le decimos, Señor, deja que yo lleve mi yugo y quiero seguir atadita y quiero seguir así y vivir incómodas cuando tenemos la libertad realmente en Cristo, cuando la palabra de Dios nos da la libertad. Vamos a empezar a memorizar. Tarea número 1, Gálatas. Gálatas 1 y vamos a colocarlo en el espejo, vamos a colocarlo en la cocina y vamos, como hasta hoy vamos a aprenderlo, la próxima clase vamos a repetir el versículo que vamos a memorizar. Mis amadas, no podemos dejar de memorizar por muchas razones. Primera, porque la libertad en Cristo. Segundo, porque si yo memorizo no me va a dar Alzheimer cuando sea anciana. Porque eso ayuda a activar mi parte neurológica, porque así como cuando yo no hago ejercicio y voy a estirar el brazo, ay, espere, que me duele el bracito, pues si no haces ejercicio te va a doler. Si nosotros no ejercitamos la mente, también se nos va a dormir la parte neurológica y va a ser muy difícil que memoricemos. Digamos, su nombre, ¿cómo es? Mercedita. Ahí tenemos otra Merceditas. Tienes una tocaya aquí, Merceditas. Merceditas está con su Biblia. Merceditas, ahí está. Y lo importante de la palabra de Dios es ejercerla, memorizarla. Eso te va a ayudar. Y también tienes tú la llave perfectamente. Cuando llegues a tener una cadena en tu vida, no te la dejes puesta. Abre la palabra de Dios o empieza a memorizarla y vas a empezar a sentir la libertad en Cristo. Pero bueno, ¿qué es estar cautivo? Alice, has hablado de la cautividad y cautividad. ¿Qué es estar cautivo? Privado de la libertad, preso. Muy bien. Muy bien. Esto es una introducción al tema, es lo que vamos, mejor dicho, a ir masticando y masticando durante estos meses. Voy a leérselos textualmente. Un cristiano se encuentra cautivo, no estoy hablando del mundo, un cristiano se encuentra cautivo cuando existe cualquier cosa que obstaculiza la vida llena del Espíritu abundante y eficaz que Dios planeó para ti. ¿Entendieron?
¿Qué entendimos? ¿Cómo, mi Angelita, que no te entendí? Sí, ok. ¿Qué obstaculiza mi relación con Cristo? Muchas cosas. ¿Cierto? Bastante. Tu propio yo, tu propio ego. ¿El qué, Moni? Las preocupaciones. Exactamente. Exactamente. Llevamos una de auto infligida. Entonces me empiezo yo a dar látigos. Es que yo soy muy de malas, es que los demás son buenos y yo no, y ya salieron los caballeros, entonces ya no podemos seguir. No podemos seguir. Bueno, ya salieron. Bien, vamos a terminar, vamos a seguir, no nos preocupemos, este tema espectacular, y vamos a empezar a ver personajes de la Biblia y vamos a centrarnos en Isaías. El libro de Isaías habla sobre la cautividad, ¿no? De los hijos de Dios, de la fidelidad de Dios y ese camino hacia la libertad. Vamos a empezar a abrir el libro de Isaías, pero vamos a ver varios personajes de la palabra de Dios que nos va a enseñar realmente qué es la cautividad, pero también qué es la libertad en Cristo. Bueno, vamos a terminar en oración, dar gracias a Dios por este tema. Muy preparadas para el otro, bueno, el otro domingo es Santa Cena, porque es domingo resurrección, no tenemos clase, pero el próximo domingo, y como son 5 domingos creo que hay este mes, así que vamos a tener un buen tiempo de estudio. Vamos a orar, mis amadas, gracias por su atención y vamos a dejar el tiempo del servicio en las manos del Señor. Padre Celestial, damos infinitamente gracias porque tú eres un Dios bueno y maravilloso. Gracias porque en ti, Señor, sentimos la libertad que tú nos das por medio de tu palabra. Señor, no permitas que ningún yugo, Señor, nos ate la libertad que es contigo. No permitas que las cadenas de esclavitud de este mundo no nos hagan sentir la libertad, porque esa libertad tuvo un precio y un gran precio que fue tu sangre hermosa, Señor. Permíteme que a partir de ya empecemos a vivir la libertad en Cristo, la libertad en ti, la libertad que podemos ya tener porque tú lo hiciste por nosotros, Señor. No permitas que el mundo, el autoconmiseración, Señor, nos quite esa libertad que tú nos das, Señor, en este mundo tan difícil y en este mundo tan cautivo. Señor, gracias doy por este servicio que resta, por el tiempo de alabanza, por la predicación, Señor, y que sigamos alabándote, glorificándote con nuestras palabras, con nuestro pensar, con nuestras vidas, Señor, y que seamos olor fragante a ti. Dejamos el resto del servicio en tus manos, pidiéndole en el nombre de Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias. Gracias.